es funcionalidad. Es importante en este tipo de policondensación o de tipo de polimerización, porque cuando reaccionan las moléculas, acuérdense que no es exactamente igual que en el anterior. El anterior, la molécula pasa a ser el monómero del polímero. En este otro caso no. Acuérdense que tenemos desprendimiento de subproductos. Entonces, la molécula, los átomos que están presentes en los monómeros no necesariamente van a estar presentes en el polímero, y es la unión de dos grupos funcionales, pero no nada más los grupos funcionales, sino el radical que acompaña también a los grupos funcionales. Entonces, también recordando, ¿verdad? Habíamos ya dicho cómo determinamos el grado de polimerización, tanto el número como el peso, con el grado de avance de la reacción. Dijimos que el grado de polimerización en peso es la relación que existe entre la suma de 1 más el grado de avance de la reacción, entre 1 menos el grado de avance de la reacción. Y para el grado de polimerización en número es igual a 1 entre 1 menos, o el inverso, ¿verdad? De 1 menos el grado de avance de la reacción. Esta forma de calcular el grado de polimerización en peso y el grado de polimerización en número debe ser afectada por esta funcionalidad, por lo que les comento, que no todos los átomos que participan de la reacción en los monómeros quedan presentes. Y aparte, la unidad estructural muchas veces se forma de 4 unidades o 4 grupos funcionales, o más grupos funcionales, dependiendo del tipo de reactivos que se tengan, ¿sí? La funcionalidad es la relación que existe, no me está dejando mentir Daniela, creo que ya, es la relación que existe entre el número de grupos reactivos y el número de moléculas que están participando de la reacción. Tenemos varios ejemplos, vamos a ver nada más 3 ejemplos de cómo se tiene que afectar el grado de polimerización en número y el grado de polimerización en peso debido a cómo reaccionan las moléculas y cómo reaccionan estas moléculas. El primer caso es para una molécula que es bifuncional, heterofuncional. Una sola molécula que va a estar reaccionando consigo mismo para formar esta línea. Entonces, aquí los grupos funcionales es el grupo amino y el grupo ácido. ¿Sí? Entonces, la funcionalidad va a ser igual a número de grupos reactivos, tenemos 2, ¿verdad? Y moles de monómero tenemos nada más 1. Entonces, son 2 grupos reactivos en un mol, la funcionalidad es 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener en cada mol de molécula reaccionando estos 2 grupos funcionales para formar una unidad estructural. Vamos a ver si esto coincide con la realidad. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de 10 moléculas de este tipo, donde A me puede representar el grupo amino y B me puede representar el grupo ácido. Voy a poner 10 moléculas. Cuando estas reaccionan y terminan de reaccionar las 10 moléculas, vamos a tener, ¿verdad?, 9 unidades estructurales que se forman. La unidad estructural se forma de la combinación, ¿verdad?, del grupo amino con el grupo ácido. Entonces aquí está, ¿verdad?, la combinación del grupo ácido con el grupo amino 9 veces. Y me quedan sin reaccionar un grupo un grupo amino y un grupo ácido, ¿sí? En los extremos, acuérdense que decíamos que son las 2 manos, ahora en este caso las dos tienen guantes diferentes, entonces se van a estar agarrando y al final me va a quedar de un lado, de un extremo de la molécula un guante azul y del otro extremo de la molécula me va a quedar un guante rojo. Pero al final de cuentas, ¿verdad?, quedaron 9 parejas agarradas y las manos que quedaron sin agarrar en realidad me pueden formar otro grupo funcional, pero pues no se cierra la cadena, ¿verdad? Queda ahí abierta. Si calculamos nosotros el grado de avance de la reacción, el grado de avance de la reacción, ¿verdad? Pues entonces sería el número de grupos funcionales iniciales, que son 10, pero multiplicados por 2, pues me da 20. Entonces serían 20, y luego menos el número de moléculas que no han reaccionado, el número de grupos que no han reaccionado, que sería 1, 2, ¿sí? Entonces n serían 2, y entonces tenemos, ¿verdad?, que esta relación es 20 menos 2 sobre 20, y me da un valor de 0.9. El 90% de los grupos funcionales que están ahí presentes ya reaccionaron, y entonces el cálculo del grado de polimerización me da 1 entre menos 0.9 es igual a 10. Quiere decir que cuando llevamos el 90% de los grupos que han reaccionado, mi longitud de la cadena tiene que ser de 10 unidades estructurales. Entonces las unidades estructurales están aquí, ¿verdad?, 9 y 10. Esto que tenemos aquí, este resultado, ¿verdad?, está de acuerdo a la realidad. Cuando hacemos que reaccionen, ¿verdad?, 10 moléculas me va a dar una longitud de 10. Quiere decir que esas 10 moléculas me van a estar formando 10 unidades estructurales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Vamos a avanzar al siguiente caso. Ahí viene ya también en su foto que les mandé. Ahora es la mezcla estequiométrica de una molécula bifuncional homofuncional, donde la función es ácido ahora, más una molécula bifuncional homofuncional. Tenemos 2 moléculas y tenemos 4 grupos funcionales. De tal manera, ¿verdad?, que la funcionalidad es igual. 4 grupos funcionales entre 2 me da 2. Si se fijan, es igual que en el caso anterior. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a suponer la reacción, ¿verdad?, de 10 moléculas ácidas con 10 moléculas o 10 grupos funcionales que serían el amino, ¿verdad?, la molécula bifuncional, homofuncional, amino. Cuando reaccionan, fíjense bien cómo queda. Ya este grupo de aquí de A, ¿verdad?, ya reaccionó. Sin embargo, la unidad estructural se forma con 4 grupos funcionales. 2 grupos funcionales ácidos, ¿verdad?, y 2 grupos funcionales amino. Esta es la unidad estructural. Y acá, ¿verdad?, ya también este otro grupo B ya reaccionó, está unido, no está formando, no está siendo parte completa de una unidad estructural, pero reaccionó. De tal manera que los únicos que me quedan sin reaccionar sería este grupo A de la orilla y este grupo B de la orilla. Entonces se forman 9 unidades estructurales y si ustedes se fijan, ¿verdad?, pues aquí tengo 2 grupos A y 2 grupos B que me podrían dar la formación de otro grupo funcional. De tal manera, ¿verdad?, que en realidad este polímero que se está formando aquí tiene 10, o este resultado de la reacción tiene 10 unidades estructurales. Vamos a ver qué sucede con el cálculo del grado de polinización.
Para esto, pues primero tenemos que calcular el grado de avance de la reacción. Ahora tenemos 40 grupos funcionales, puesto que son 10 moléculas de estas con 2 grupos funcionales, aquí son 20 grupos funcionales, y 10 moléculas con 2 grupos funcionales serían otros 20. 20 más 20 me da 40 grupos funcionales. Dijimos, ¿verdad?, que nada más esta A y esta B no reaccionaron, de tal manera que el número de moléculas que no han reaccionado son 2. Calculamos el grado de avance de la reacción, sería 40 menos 2 entre 40, nos da 1.95. El 95% de los grupos funcionales presentes en la reacción ya han reaccionado. Vamos a calcular el grado de polimerización. El grado de polimerización sería el inverso de la relación de 1 menos el grado de avance, me da 20. Quiere decir, ¿verdad?, que mi polímero debería tener una longitud de 20 unidades estructurales. Sin embargo, como en cada unidad estructural aparecen 4 grupos funcionales, en realidad la longitud del polímero que se está formando es de 10. Esto no coincide con este resultado de 20, no coincide con esta realidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta fórmula del cálculo del grado de polimerización, cuando mi reacción sea de este tipo, la voy a ver afectada por la funcionalidad. Entonces, la voy a multiplicar por el inverso de la funcionalidad. Quiere decir, ¿verdad?, pues que lo voy a dividir entre 2 para que me dé 10, y entonces este resultado ya coincide con esta realidad. ¿Estamos de acuerdo? Supongo que sí, porque nadie me contesta. Ni uno solo. Bueno. Sí, maestra. Este sería... Entonces, dígame. Solo en estos casos es cuando se va a hacer esta modificación a la fórmula. Bueno, y habrá muchos otros casos más. Vamos a ver este último caso, donde ya es un grupo, es una molécula que tiene más de 2 funciones, que se puede dar el caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que una limitante del proceso de polimerización es que tengamos muchos grupos funcionales en una molécula? Se puede dar el caso. Lo que va sucediendo, ¿verdad?, si lo han leído ahí en sus apuntes, es que se genera una red tridimensional y ya es más difícil que se lleve a cabo una reacción, puesto que tenemos que estar eliminando los subproductos. Y entre más complejo sea ahí la reacción, pues va a ser más difícil eliminar ese subproducto y vamos a tener menos... vamos a ver que se para la reacción porque no estamos eliminando ese subproducto, ¿sí? Pero sí podemos tener una molécula con más grupos funcionales, más de 2, ¿sí?, como es este caso. Ahora vamos a tener, ahí lo tienen en su fotografía también, ¿verdad?, una mezcla de una molécula bifuncional, homofuncional, con una molécula trifuncional. Ahora tenemos, ya lo he puesto entre paréntesis, ¿verdad?, 3 grupos ácidos y 2 grupos ácidos en 2 moléculas. El número de funciones, es 5, ¿verdad?, o grupos reactivos también lo dicen aquí, y el número de moléculas de monómero son 2. 1, 2, y aquí tenemos 2 grupos funcionales y 3 grupos funcionales, son 5. De tal manera que la funcionalidad sería 5 entre 2, que me da 2.5. Quiere decir, ¿verdad?, que para que se forme una unidad estructural se requieren 2,5 moléculas. Si ustedes lo visualizan, ¿verdad? Entonces, para que estos 3 grupos reaccionen, 3 grupos ácidos, requiero de esta molécula que tiene 2 funciones, pero de media molécula más, ¿sí? Entonces, aquí es donde el grado de polimerización, a la hora de calcularlo, sería 1 entre 1 menos P, y luego lo tengo que ver afectado por el inverso de la funcionalidad, que en este caso sería dividir el grado de polimerización en número entre 2.5. ¿Sí queda claro por qué? En el segundo caso, requiero 4 grupos funcionales para que se forme una unidad estructural. En el tercer caso, requiero 5 grupos funcionales para que se forme una unidad estructural. Por eso, ¿verdad?, lo tengo que ver afectado. En el primer caso, requiero los 2 grupos funcionales para que se forme una unidad estructural. Entonces, el primer caso no lo afecto, pero es para moléculas bifuncionales heterofuncionales, con grupo, o sea, que tenga 2 funciones diferentes. ¿Sí quedó claro? Bueno, nadie contesta, ¿verdad? Una vez que ya hemos visto todos los conceptos que necesitamos, entonces ahora sí vamos a resolver el problema. No lo vamos a alcanzar a resolver en esta sesión, vamos a resolverlo más facilito, y el día de mañana hacemos todos los cálculos, ¿verdad?, desde el principio, de plantear las ecuaciones de velocidad de polimerización con el cambio de concentración, la velocidad de polimerización con las concentraciones, y cómo los juntamos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos dice el problema, hacemos todo el desarrollo, y luego lo que nos pide es calcular la constante de la velocidad, ¿sí? Bueno, el problema que tienen ahí en sus apuntes, ¿verdad?, nos dice que se policondensa en masa una mezcla estequiométrica de ácido adípico con hexametilendiamina. En este caso nos dan los datos de las densidades del ácido adípico y la hexametilendiamina, puesto que los vamos a necesitar. Y luego nos dice que ¿por qué es en masa? Porque únicamente ponemos los reactivos que vamos a necesitar. No le vamos a poner agua, no le vamos a poner disolvente, nada más ponemos el ácido adípico, la hexametilendiamina, y si lleva catalizador, no dice que sin catalizador, ¿verdad?, el problema. Entonces, nada más ponemos nuestras 2 únicas sustancias que tenemos aquí y las llevamos a 200 grados centígrados, no vamos a añadir catalizador, y nos dice, ¿verdad?, que el grado de avance de la reacción se mide, vamos midiendo, ¿verdad?, cómo cambia la concentración del ácido adípico, de los grupos funcionales del ácido adípico, y se obtiene que, aquí ya no lo dan, ¿verdad?, que el grado de avance de la reacción es de un 99%, o 0.99, ¿sí? Entonces, con esos datos nos pide que calculemos el grado de polimerización en número, el grado de polimerización en peso, el peso molecular del polímero en número, el peso molecular del polímero en peso, la constante de la velocidad de la reacción y la curva de distribución en peso, que fue una de las fórmulas que definimos, ¿verdad?, en días pasados. Para empezar, no se nos olvide calcular la funcionalidad, porque son 2 moléculas bifuncionales o homofuncionales. Es el segundo caso que acabamos de ver. Entonces, la funcionalidad son 4 grupos funcionales por 2 moléculas de monómero, es un 2.
Quiere decir, ¿verdad? Ya se los puse allí en sus apuntes, en su problema, ¿verdad? En la solución, en la foto, pues. Quiere decir que el grado de polimerización en número lo vamos a afectar por el inversor de la funcionalidad, que es 2, ¿sí? Igual el grado de polimerización en peso. Entonces, para calcular el grado de polimerización en número, lo único que necesitamos es el dato del grado de avance de la reacción, y pues ya dijimos que la funcionalidad. Sustituimos, ¿verdad? Ya ustedes ahí lo sustituyen, y sería 1 entre 1 menos 0.99 y multiplicado por un medio, ¿sí? Lo que dice. Y en este otro caso también sería 1 más 0.99 entre 1 menos 0.99, ¿verdad? Multiplicado por un medio, ¿sí? ¿Cuánto les da? Ahí viene el resultado en el problema. Pues si no, ahí lo saca. 1 menos 0.99 y el inverso, multiplicado por un medio. Si no funciona eso. Como estoy aquí a oscuras, ahí está. 1 menos 0.99 es igual. El inverso, 100, y entre 2, 50. ¿Estamos bien? El grado de polimerización en número es igual a 50, y el grado de polimerización en peso es 100. Si cuando hacemos ese cálculo, así nos da. Para calcular el peso molecular en número, ¿verdad? Pues tenemos que utilizar ese grado de polimerización en número por el peso molecular del monómero o de la unidad estructural. Nos vamos a la reacción. Tenemos, ¿verdad?, una molécula diácido y una molécula diamina, ¿sí? Siempre que reaccione un ácido con una amina, se va a desprender el oxidrilo del ácido, ¿verdad?, de las dos moléculas, para reaccionar con el hidrógeno del amino. Entonces, un grupo ácido reacciona con un grupo amino. Obviamente, aquí la representación es únicamente con dos moléculas, pero tendríamos que poner más moléculas para definir que este ácido va a reaccionar con otro grupo ácido, y luego el siguiente ácido, ¿verdad?, con otro grupo amino, y el siguiente amino con otro grupo ácido. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad?, eliminamos este grupo oxidrilo del ácido, eliminamos este otro grupo oxidrilo de este otro ácido, de este otro grupo funcional, ¿verdad?, y los hidrógenos de cada uno de las aminas. Y nos queda como unidad estructural. Si ustedes se fijan, miren, lo pasamos así exactamente igual. Le quitamos el ácido de lima, nos quedó el grupo carbonilo. Nos quedaron, ¿verdad?, 4 grupos metil, 4 grupos metil, y luego nuevamente, ¿verdad?, el carbonilo. De la otra molécula tenemos el grupo amino, ¿verdad?, ya nada más así, y luego el radical, el metil, ¿verdad?, repetido 6 veces, por eso se llama hexametileno, porque es 6 veces el metil, y luego el NH que nos quedó sin reaccionar, y como reaccionó este oxidrilo con un hidrógeno, se formó agua. Y este otro oxidrilo con otro hidrógeno se formó agua. De tal manera que cada vez que reacciona una molécula de estas con una molécula de estas, se forman 2 moléculas de agua y se forma una unidad estructural. De esta unidad estructural es de donde nosotros vamos a sacar el peso molecular. De tal manera que contiene 12 átomos de carbono. Tenemos 4 átomos aquí, 5, 6, y 6 de aquí son 12 átomos de carbono, que pesa 12. Más, contiene 2 átomos de oxígeno, que pesan 16. Más, contiene 2 átomos de nitrógeno, que pesan 14. Más, contiene 22 átomos de hidrógeno, si los contamos, ¿verdad?, que sería 4 por 2, 8. 9, 10, más 6 por 2, 12, nos da 22, y con el peso molecular que es 1, sumándolo todo, el peso molecular de la unidad estructural que se formó son 226 gramos por mol, ¿sí? Para determinar la masa del polímero o el peso molecular del polímero, pues multiplicamos 50 por 226 gramos por mol, y el resultado sería el peso molecular en número. Y para el peso molecular en peso, multiplicamos 100, que es el grado de polimerización en peso, por los mismos 226, y ese sería, ¿verdad?, el peso molecular en peso. Sencillo, ¿verdad? Hasta ahí está bien sencillo. Es nada más aplicar la fórmula, obviamente recordando los conceptos de cómo reaccionan los grupos funcionales, de que hay que afectar, ¿verdad?, al grado de polinización, tanto en peso como en número, por el inverso de la funcionalidad. Díganme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Si no tienen preguntas, ¿verdad?, pues entonces hasta ahí ya calculamos 4 incisos que nos estaba preguntando, ¿verdad?, el problema. La constante de la polimerización es la que vamos a calcular hasta el día de mañana. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, la curva de distribución. Nos dice que en un rango desde 11 hasta 600. Esta curva de distribución, recuerden que lo calculamos, ¿verdad?, era la relación que existía entre el número de moléculas que tenían una longitud de x-1, entre la sumatoria, ¿verdad?, pero en donde teníamos el peso molecular. Y la fórmula que obtuvimos, ¿verdad?, era que esta distribución, que también la podemos denominar WX, es igual a X, donde X es la longitud, ¿verdad?, del número de monómeros que tenemos en una cadena, por 1 menos el grado de avance de la reacción elevado al cuadrado, por el grado de avance de la reacción elevada a la X menos 1. En este caso, X va a tomar el valor desde 11 hasta 600, ¿sí? ¿Qué nos conviene hacer? Como aquí X es X menos 1, nos conviene empezar precisamente en ese número 11. Vamos a sustituir aquí el número 11 y vamos a sustituir aquí el número 11 en cada una de las X. Y en P, ¿verdad?, pues el dato que tenemos, que es 0.99. En el primer caso, ¿verdad?, en el primer cálculo, nosotros tendríamos que hacer W, cuando la longitud de la molécula es 11, es igual a 11 por 1 menos 0.99 elevado al cuadrado por 0.99 elevado a la 11 menos 1. ¿Sí? Y vamos a hacer una tablita variando el valor de X. Vamos a poner 11, 21, 31, 41. No vamos a hacer todos los números porque tendríamos que hacer un número infinito de campos. Vamos a empezar así. Cuando X
¿verdad? Vale 11, 21, 41, 61, 81, 101, y luego ya los vamos más separados. 151, 201, 251, 301, hasta que lleguemos a 601. Sí, 351, 401, 451, 501, 551 y 601. ¿Por qué siempre con el 1? Porque aquí la X me dice, ¿verdad? X menos 1 cuando elevo a una potencia. Entonces es más fácil elevar al 10, al 20, al 40, al 60, al 80, que al 101, y nos da un número así como que más exacto. Redondeen, ¿verdad? No vayan a poner así con fracciones. Al final de cuentas, vamos a hacer una gráfica, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica en donde en el eje de las X vamos a poner el valor de X, 11, no es cierto, en el eje de las Y vamos a poner el valor de X, y en el eje de las X vamos a poner el peso molecular, los resultados que nos vayan dando, ¿verdad? Y vamos a hacer una curva de distribución, ¿sí? Eso les queda de tarea, lo hacen, y luego le toman una foto y me la mandan, ¿de acuerdo? Para que vean que cada quien lo hizo. Lo pueden hacer en la computadora, pueden graficarlo en la computadora, o pueden hacerlo manual, ¿verdad? Tomarle la foto y me la mandan. Cada quien con su nombre para ver que efectivamente cada quien lo hizo cada quien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Están dormidos? ¿Sigo hablando sola? No. No, maestra. Ya lo admití a Jesús Flores ya cuando terminamos. Maestra, Dígame. una pregunta. Sí. ¿Por qué multiplicamos por el inverso en los DPN y DPP? Porque en el caso de que tenemos dos moléculas bifuncionales homofuncionales, en cada unidad estructural van a estar presentes 4 grupos funcionales. Quiere decir que cada 2 moléculas me va a formar una unidad estructural. Por eso lo tengo que dividir entre el inverso de 2. ¿Sí? Ok. ¿Sí? O sea, en realidad cuando yo hago el cálculo me dice que tengo, en este caso específico, ¿verdad? Me dice que mi longitud es de 100, pero esto no concuerda con la realidad. Cuando yo hago la reacción, ¿verdad? En realidad 4 grupos funcionales me están formando una unidad estructural. Entonces por eso lo divido entre 2, para decir que cada 2 moléculas me van a dar una unidad estructural. ¿Sí? Ok. Por eso. Gracias. Pues nada. Si fuera la reacción entre una molécula bifuncional y heterofuncional, entonces ahí cada molécula me va a estar dando un grupo funcional. Entonces coincide, ¿verdad? Que cada molécula me va a dar un grupo funcional.